Bueno, sí. Bueno, mi nombre es Martín Matus, yo estudié música electroacústica en Quilmes y ahora estoy trabajando en la tesis de la maestría en artes electrónicas. El tema que yo estoy abordando tiene que ver con el diseño de instrumentos musicales electrónicos. Estoy haciendo un instrumento que no va a ser tema de esta charla, ojalá pueda presentarlo en otra. Pero bueno, me pareció que en el marco de la temática de la charla de hoy me interesaba abordar, uno de los primeros acercamientos que tuve con el tema es desde el punto de vista histórico, estudiar un poco la evolución de los instrumentos musicales. Y bueno, hay varias obras que hablan del tema, de las experiencias de la música electrónica, de los instrumentos, que no son, tampoco no tiene tanto tiempo, como podríamos decir los instrumentos acústicos, que tienen varios siglos. Los instrumentos electrónicos hacia fines del siglo XIX están el primero, que es considerado el primer instrumento musical, que es el telarmonium, y ya en las primeras décadas del siglo XX empezamos a ver producciones comerciales, entre ellos el theremin. Bueno, un poco la idea era, lo que empecé a ver cuando empecé a estudiar esta historia es más allá de estudiar cronológicamente, según los libros, todos los inventos y los modelos y las marcas. Vi que hay como una, si se quiere, como una pequeña, no sé cómo llamarlo, hay como dos polos que dialogan constantemente, o yo los veo, digamos, no es que es algo explícito, entre lo que son la línea de producción de instrumentos comerciales y experiencias que son mucho más únicas y justamente tienen que ver con lo experimental y que tienen que ver con el circuit bending, hardware hacking, que es más apropiarse de las herramientas o intervenir tecnologías para generar nuevos instrumentos. Y en algunos casos esto tiene directa relación con el lenguaje musical. Espero que, hice una introducción un poco larga, espero que ahora cuando veamos quede un poco más claro. Como decía, uno de los primeros instrumentos es el theremin, que lo inventa Lev Termen en 1919. Después, la traducción es León Theremin. Era ruso, se va a Estados Unidos. La historia es otro tema, pero es apasionante. Era espía de la KGB y después lo secuestra la KGB. Es otro tema, pero que es realmente interesante. Lo interesante es que la RCA compra los derechos para producir theremin. Entre el 1929 y el 30 se producen alrededor de 500, que es el modelo de RCA. Entonces ahí vemos un intento de justamente producir instrumentos en masa, instrumentos electrónicos, que es toda un área nueva que está recién en desarrollo. Existen otros instrumentos como el Trautonium, que es un invento en 1928 en Alemania, inventado por Friedrich Trautwein. Se usaba poner el nombre del inventor al instrumento. También pasa con las ondas Martenot, que seguramente muchos conocerán. Otro caso, en este caso no es tanto un instrumento sino una computadora, que es el Mark II, también fabricado por RCA, que es una de las primeras computadoras que hacia fines de la década del 50 se instala en un centro de la Universidad de Columbia de Princeton. Esta era una computadora costosísima que fue construida y comprada con un subsidio de la Fundación Rockefeller y es como uno de los esbozos de la música por computadora. Si bien la música electrónica concreta ya tenía algunos años antes en Europa, este es el nacimiento de lo que se llama música por computadora, que en realidad no tenía nada de tiempo real. Se programaba con tarjetas perforadas, se ponía a programar, se cargaba la tarjeta y tardaba mucho hasta que salía una nota, ¿tá? O sea, totalmente opuesto a lo que uno piensa cuando piensa en un instrumento musical. Y ya en la década del 60 es cuando un poco se marca un hito en la historia de los instrumentos musicales, que son los sintetizadores. Es interesante que el nacimiento del sintetizador se da en varios lugares a la vez. Si bien, donde, como sucede en muchos casos, el éxito comercial se da en Estados Unidos, en la década del 60, a mediados, tipo 64, 65, hay en varios lugares, por ejemplo en Italia,
Finlandia, se están inventando y desarrollando sintetizadores, no necesariamente con ese nombre, pero incluso en México hay un mexicano que diseña un sintetizador analógico que queda, digamos, transcurre sin pena ni gloria, porque obviamente no está atrás la maquinaria comercial para poder desarrollarlo. En donde sí está esa maquinaria obviamente es en Estados Unidos, que justamente uno de los instrumentos más exitosos son los diseñados por Bob Moore, que es casi como hoy por hoy el sinónimo del sintetizador, la marca Moore. En realidad, bueno, todo esto para ubicarnos un poco en contexto, que a partir de ahí, digamos, hay toda una serie de inventos que son básicamente productos comerciales, instrumentos musicales electrónicos con un enfoque claramente comercial. Y eso está dado por muchos aspectos, pero entre ellos el tema de la interfaz. O sea, hay una clara tendencia a seguir pensando el instrumento musical electrónico como un teclado expandido. O sea, seguir utilizando una interfaz que tiene más de 2 o 3 siglos, la interfaz del teclado, ¿tá? Que eso, por supuesto, si bien tiene un acercamiento que facilita algunas cosas para los músicos, también tiene un montón de limitaciones. Básicamente tiene que ver con la escala temperada, ¿tá? Y la división de una octava en 12 partes iguales. Entonces, paralelamente a todos estos inventos que llegan hasta el día de hoy, o sea, uno quiere comprar un sintetizador, de hecho, sobre todo a partir del 80 y 90, se empiezan a desarrollar mucho lo que son sintetizadores digitales, pero nuevamente, hace una década o algo así, hay todo un revival de los instrumentos analógicos y se fabrican ahora instrumentos con las tecnologías de la década del 60 y 70, como por ejemplo este. Pero fíjense que de alguna manera la interfaz sigue siendo teclado con perillas, ¿tá? O sea, en ese sentido hay como una, si se quiere, hay un paradigma muy fuerte que es muy difícil de cambiar. Ahora, paralelamente a esto hay varias experiencias que me resultan interesantes porque plantean rupturas o experiencias distintas. Una experiencia muy importante hay una obra de Merce Cunningham que se llama Variaciones 5, que es una obra interdisciplinaria para la cual se pone en contacto con John Cage para que haga la música. Hay artistas visuales que hacen visuales en vivo, nada menos que Nam June Paik y otro artista más, Stan Van Der Beek. Y bueno, en esta obra justamente la idea era utilizar tecnologías electrónicas para generación de sonido, pero desde un lado muy experimental. Si se fijan ahí hay como unas especies de antenas que básicamente son theremins modificados, que justamente el que trabajó en esta obra es Bob Moore, el mismo que estaba inventando por esta época el sintetizador. John Cage lo llama para que diseñe estos dispositivos, que son estas antenas que básicamente lo que hacen es interactuar con los bailarines y generar música en relación con el movimiento de los bailarines. Hay otra serie de inventos también que se usan en esta obra. Junto con John Cage estaban también otros compositores, el pianista David Tudor, Gordon Muma, que después van a también seguir una línea de composición dentro de un grupo que se llama Composers Inside Electronics, el cual tiene una impronta muy fuerte de lo que es hacer música diseñando sus propios circuitos, metiéndose en la electrónica y no tanto utilizando productos terminados. Entre otras cosas, también acá había en la base de los theremins, o bueno, de estas antenas, fotorresistencias, las cuales estaba la luz apuntándole, y cuando pasaba un bailarín, eso disparaba una señal de trigger que controlaba grabaciones que se espacializaban en 6 parlantes. Entonces acá hay una clara idea, digamos, interdisciplinaria y también de interacción. O sea, no era una obra compuesta por el compositor que se reproducía con una obra terminada de danza, sino que estaba en diálogo constante esto. Lo cual para la época es realmente, digamos, innovador, o bueno, anticipa muchas de las cosas que van a venir después. Y al mismo tiempo, bueno, estaban estos compositores que les mencionaba que están operando cintas y radios. De hecho, Cage es uno de los primeros compositores que usa todo tipo de tecnología posible para hacer música. Radios, tocadiscos, todo lo que pudiera agarrar lo usaba como instrumento de generación de sonido. Bueno, yo quería, como no hay mucho tiempo, voy a avanzar. Este video igual está, Variaciones 5, lo pueden ver en UbuWeb,
en esa base de datos de arte moderno, videoarte, etcétera, está disponible. También, como para otro de los temas que a mí me interesa, es no seguir tanto dentro de lo posible, tratar de abordar casos, ejemplos y experiencias que se hayan dado en Latinoamérica, porque es algo que, bueno, todos sabemos. Cuando uno estudia, muchas veces lo que más se encuentra es como una cierta historia oficial que tiene que ver con los centros estadounidenses, europeos. En la década del 60, en Argentina, se creó un centro muy importante de música electrónica y electroacústica, que fue el CLAEM, Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que fue un centro de avanzada en toda Latinoamérica. Había residencias de compositores de toda Latinoamérica que venían acá a producir obras y después llevaban mucho de lo que aprendieron para inaugurar sus propios estudios en otros países. En el CLAEM, que estaba en relación con el Instituto de Itela, en realidad el CLAEM se forma por, nuevamente, un subsidio de la Fundación Rockefeller, que es algo que, mientras estuve estudiando, cada vez me lo encontré más seguido. El plata que ingresa para desarrollar experiencias desde la Fundación Rockefeller. No tengo una opinión al respecto, pero me parece que no es menor tampoco que muchos de los inventos tengan que ver con esta, sobre todo inventos tecnológicos, ¿no? Donde hace falta muchas veces una plata importante para desarrollarlo. En este laboratorio